buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal de el encuentro de Física 2, creo que por ahí está conectado Gonzalo, ¿sí? Ya les recuerdo que la actividad de este parcial está, la tercera evaluación ya está disponible y esta clase pues, va a ser retroalimentación de las actividades que están allí. Y bueno, vamos a tratar de abarcar en estos 40, 50 minutos, tocar lo más importante, ¿verdad? De lo que vamos a hacer hoy. Y ver más que todo, digamos, ejercicios, ¿verdad? Que están relacionados con conductores y circuitos, ¿no? Circuitos eléctricos donde se va a aplicar la ley de Coulomb también. Gracias. Entonces, vamos a comenzar esta clase con una serie de ejercicios que tienen que ver con la ley de Ohm también. Vamos a comenzar con un primer ejercicio, ¿verdad? Esta es la unidad número 3. Unidad número 3. Y este está relacionado a lo que es la ley de Ohm, la resistencia y lo que es toda la parte de... Dice lo siguiente, ¿verdad? Dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, en los extremos de un conductor hay una diferencia de potencial de 30 voltios. Cuando lo atraviesa una corriente de 5 amperios, calcular la energía que se desarrolla en los 8 segundos. Entonces, este primer problema, a ver, vamos a sacar los datos, porque me están diciendo lo siguiente, que hay un conductor, ¿verdad? Que en sus extremos tiene 30 volts de diferencia de potencial, 30 volts, ¿verdad? Muy bien, volts. Volts. Aquí lo dejo. Volts. Tiene una corriente de 5 amperios que circula por el conductor. Y me está pidiendo calcular la energía que desarrolla en 8 segundos. Es decir, me están pidiendo cuánto vale W. ¿Ok? Cuando el tiempo es 8 segundos. Entonces, para resolver este primer problema, ¿verdad? Donde esquemáticamente tenemos un conductor, ¿verdad? Un conductor cualquiera que tiene A y B y la diferencia potencial entre A y B es de 30 voltios y por acá circula una corriente y subir de 5 amperios. Me están preguntando cuál es la energía que se desarrolla en esos 8 segundos. Para ello, es muy sencillo para darle solución porque dentro del material que yo dejé y las clases que están virtuales, esas son las ecuaciones que vamos a utilizar, las que ya están, las clases que están previamente grabadas, que van a utilizar, y vamos a definir que la energía, en este caso, va a ser W, va a ser igual a B por I, B por I por T. Entonces, todas las unidades tienen que estar en el NKS, es decir, el voltaje en voltios serían 30, ¿qué? 30 voltios por la intensidad de corriente que es 5, ¿qué? Amperios por 8, ¿qué? Segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar la calculadora, ¿verdad? Y vamos a multiplicar 30 por 5 por 8. Nos da 1200 joules. Recuerden que
las unidades de energía y las unidades también de trabajo, bueno, un problema con trabajo que vamos a ver aquí, son Joule. Entonces, fíjate que el primer problemita referido a lo que es corriente eléctrica es muy sencillo, todavía no hemos visto de pronto lo que está en la prueba, que es con un, donde nos dan la densidad, etcétera, que vamos a hacer más adelante. Vamos a hacer un segundo problema, lo voy a leer textualmente para no copiarlo. Dice, un conductor de 200 ohmios desarrolla una energía de 1400 joules en 10 segundos. Entonces nos dicen calcular la intensidad de corriente que lo atraviesa. Entonces vamos a sacar los datos también de este problema y vamos a decir lo siguiente. El conductor tiene una resistencia de 200 ¿qué? Ohmios. Yo lo copio con este símbolo, ¿verdad? Que significa ohmios. Tiene una energía o desarrolla una energía de 1400 joules en un tiempo de ¿qué? De 10 segundos y me están pidiendo cuál es la intensidad de ¿qué? De corriente. Fíjense que para resolver ese problema, ¿verdad? Vamos a utilizar una ecuación que dice lo siguiente: W por la energía igual a igualado a la intensidad de corriente por la resistencia por el tiempo. Es decir, que esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar para calcular la corriente que circula por ese conductor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar a quién? A la intensidad de qué? De corriente, ¿verdad? En este sentido, vamos a decir entonces que W, y todo lo que estamos multiplicando pasa aquí, a dividir es igual a I cuadrado. Porque fíjate que en este problema yo lo que necesito es la intensidad de corriente. Entonces esto va a ser igual a la raíz positiva de W por R por T. Cualquiera por ahí de los que habían visto en su curso de matemática, bueno, pero aquí es más o menos la raíz. Pero aquí la corriente la vamos a tomar positiva, por eso que no la agregamos, no tomamos la parte negativa de la. Al sustituir I es igual a ¿qué? W, ¿cuánto vale? 1200 ¿qué? Joules. La resistencia que vale 200 ohmios y el tiempo que vale 10 segundos. Vamos a tomar la calculadora, una calculadora, poniendo la FX 570 Plus del caso, y esta es la FX 570E, pero está la Plus, porque es la más nueva. La raíz cuadrada de 1200 entre 200 por 10. Quiere decir que esto nos da aproximadamente 0,77, ¿no? Y es igual a 0,77 amperios. Es decir, vamos a tomar bien la raíz cuadrada es 200 entre 200 por 10. Y eso me va a dar 0,77 amperios, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para ir avanzando. No llevamos un problemita. Vamos a hacer un tercer problema. Por acá. Lo voy a leer. Lo vamos a plantear. Tercer problema. Ya llevamos dos. Vamos a hacer un tercer problema para que nos rinda bastante la clase hoy. El tercer problema, que vamos a subir un poquito más el nivel, lo leo textualmente. Dice: en los extremos de un conductor hay una diferencia potencial de 120 voltios, ¿verdad? Cuando lo atraviesa una corriente de 3 amperios. Calcular la potencia. No me vayan a confundir, oído, y con esto voy a ser bien claro, lo que es potencia, oído, lo que es potencia con energía, ¿no? Porque son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, aquí, si lo quiero hacer de manera esquemática, nos están dando un conductor, ¿verdad? Que en este caso lo atraviesa entre A y B. Hay un voltaje, en este caso de 100 ¿qué?
120 voltios, ¿ok? Y por acá, corre o circula una corriente, una I, en este caso, va a ser de 3 amperios. De 3 amperios. Fíjense que para darle solución al problema, en este caso aquí se me olvidó pedir solución para este aquí. Solución, que viene siendo esta, que más dije, solución, que va a ser lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar una ecuación que va a ser potencia P, va a ser igual a lo que es el voltaje por la intensidad potencial igual al voltaje por la intensidad de corriente. Entonces P va a ser 120 voltios por 3 amperios. Cuando multiplique 120 por 3, me va a quedar 300, en este caso, 60 vatios, ¿no? Ustedes pueden agarrar la calculadora. 120 por 3 y me da 360 vatios. Ojo, vatios de potencia. Esa sería la potencia que tiene ese conductor. Vamos a subir un poquito más el nivel, avanzando un poquito más el nivel acá. Voy a borrar esta parte del pizarrón, ahorita vamos a explicar un poquito de circuitos también, ¿no? Circuitos, porque el problema hay un problema con circuitos. Por ahí, voy a borrar aquí. Voy a borrar esta primera parte, porque esto está manchando. Fíjense, entonces, que voy a leerles un cuarto problema que vamos a resolver. Un cuarto problema. Lo voy a leer para que ustedes me saquen sus análisis. O saquemos aquí los análisis. Dice lo siguiente. Un artefacto eléctrico tiene una resistencia de 300 ohmios. Calcular la intensidad de corriente, lógico, que lo atraviesa si la potencia es de 1500 vatios. Entonces, vamos a sacar aquí mismo los datos, porque están diciendo que hay una resistencia de 300 ¿qué? Ohms, ¿verdad? De la cual se desconoce la intensidad de corriente y que tiene una potencia de 1500 vatios. Lo resumen así mediante es para efectuar ese problema. Fíjate que cualquiera estará diciendo, bueno, profesor, pero yo tengo aquí D igual a B por I, puedo utilizar esa ecuación. No, porque me están dando allá es la potencia y la resistencia del conductor. Y esta ecuación funciona con el voltaje y la intensidad de corriente. Entonces, para darle solución al problema, vamos a utilizar, utilizamos esta ecuación, hoy vamos a utilizar otra ecuación para darle solución al problema, y es la siguiente. P es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia, ¿no? Cualquiera pudiese decir, uy, profesor, pero, bueno, sí, porque si usted se pone a deducir, ¿quién es el voltaje aquí? Entonces usted va a llegar a este voltaje, se puede escribir, vamos a ver si por aquí lo podemos hacer ya, para demostrar la forma. Ya, vamos a colocar.
Esta sabe de deducir el voltaje. Creo que voltaje igual a B por, ¿qué? B por L. ¿Ok? Déjame esperar un segundito. Segundito. Ajá, punto 3. Es, voltaje, si yo quiero deducirles esta, si yo quiero deducir la fórmula a partir de aquella, que voltaje igual a B por I, el voltaje resulta ser que es I por R. Si yo sustituyo el voltaje aquí que es I por R, entonces me va a quedar I por I, ¿y qué? Al cuadrado por R. Entonces fíjense que de aquí es donde se deriva esa fórmula, ¿no? Porque si yo cambio el voltaje por I por R, y por I, y cuadrado por R, ¿ok? Si se lo olvida, entonces pueden partir de que utilizando la ley que tienen, la ley de Ohm, pueden deducir la ecuación utilizando la ley de qué? De Ohm. Así. Vamos entonces a sustituir y decir P, ¿cuánto vale I? Pero de aquí, I no la tengo, y es la que vamos aquí a demostrarlo. Entonces voy a decir que esta que estamos complicando pasa aquí a dividirla, y este sería la raíz cuadrada de P entre R igual a I. Por lo tanto, I va a ser la raíz cuadrada de P sobre R. Entonces, I va a ser igual a 1500 vatios, ¿verdad? Y lo vamos a ir en la resistencia que es 300 ohms. Cuando yo la resuelva, van a agarrar la calculadora, ¿sí? Y vamos a dividir la raíz cuadrada de 1500 vatios, 500 vatios entre 300. Eso me da 2,23. Eso me da 2,23. ¿Ok? Que sería la intensidad de qué? 2,23, que sería la intensidad de ampere de corriente. Vamos a hacer otro ejercicio relacionado con esta parte para hacer otro de área. Quiero hacer uno de área y densidad. Voy a hacer este problema. Lo voy a leer. Voy a borrar. Voy a borrar esta parte. ¿Sí? ¿Puedo borrar esta parte? Voy a borrar esta parte. No. Perdón, esta parte. Vamos a hacer un quinto problema para ver ahorita uno de área atravesada. ¿Quién está conectado ahí? González, preguntas, ¿no? Pregunte cualquier cosa, ¿no? Puede activar ¿cómo que se llama? Puede activar el micrófono, ¿no? Vamos a hacer entonces, en este orden de ideas, ojo, voy a leer el siguiente problema. Este sería el problema número 5. El problema, vamos a hacer que tiene un poquito largo. El quinto problema de la carne de oro. Que lo voy a leer. ¿Ok? Y vamos a sacar los datos y vamos a aplicar la fórmula. Lo voy a leer textualmente. Dice lo siguiente. Aquí. Un alambre de 50 metros de longitud tiene una sección de 1,6 milímetros al cuadrado y una resistividad de 17 por 10 a la menos 3 ohmios milímetros cuadrados sobre metro. Por la sección transversal del alambre pasa 5 coulombs en 2 segundos. Calcular el calor que desprende el alambre en 200 segundos. Para ello, vamos a sacar los datos, ¿verdad? Vamos a resolverlo aquí. Para sacar los datos e ir explicando las fórmulas que vamos a buscar. Tenemos que la longitud del alambre es de 50, ¿qué? De 50 metros, ¿verdad? ¿Ok? De 50 metros. ¿Qué más? Que la superficie y tiene una sección transversal
y una sección transversal de 1.6, la superficie es de 1.6 milímetros al cuadrado, ¿verdad? Y aparte nos dice que tiene una receptividad, que vamos a entrar con la letra roja, de 17 por 10 a la menos 3, 17 por 10 a la menos 3 ohmios por milímetro cuadrado sobre quién, sobre metro, ¿no? Y que la carga Q, en este caso, va a ser igual a 5 coulombs, ¿verdad? Y un tiempo, en este caso un tiempo T, de 2 segundos. Tiempo, o sea, inicia en un segundo, porque aquí dice, fíjense que aquí nos dice, por la sección transversal del alambre pasan 5 amperios en 2 segundos. Calcular el calor que desprende a los 200 segundos. Este tiempo es el tiempo inicial, puede ser el tiempo 1, y vamos a tener el tiempo 2, que son 200 segundos. ¿Verdad? Para darle solución a este problema, que está preguntando precisamente cuál es el calor que desprende el alambre, vamos a utilizar una serie de fórmulas. Vamos a darle ahora solución al problema. Vamos a darle ¿qué? Solución de la siguiente forma. Voy a colocar las ecuaciones que vamos a utilizar. ¿Verdad? Fíjense que para calcular el calor, la primera fórmula que yo voy a utilizar es Q, Q es igual, en este caso, a 0.24 intensidad de corriente al cuadrado por R por T. Digamos que esta va a ser mi fórmula matriz, ¿verdad? Mi fórmula base, perdón, para darle ahí la visualidad, mi fórmula ¿qué? Base. Entonces, repito, el calor va a ser 0.24 por la intensidad de corriente al cuadrado, por la resistencia, por el tiempo. Entonces, fíjense una cosa interesante acá. Nosotros, para calcular este problema, necesitamos la resistencia del conductor, que no nos la están dando de datos. Y necesitamos el tiempo. En este caso sería un tiempo ¿qué? El tiempo de 200 ¿qué? Segundos. Entonces, hay dos ecuaciones y también, ajá, ¿qué tengo como incógnita? Aquí tengo como incógnita la intensidad de corriente y también tengo como incógnita la resistencia. Es decir, tengo dos incógnitas, la intensidad de corriente y tengo la resistencia. Ok, entonces le voy a colocar las siguientes ecuaciones. La primera de ellas va a ser la que ya conocemos, que es I, vamos a colocar aquí, I es igual a Q entre T, para calcular la corriente es igual a Q, la carga entre el tiempo. Esta sería la primera, para I, y la otra que vamos a tener para calcular la resistencia cuando se trata de un conductor que tiene una sección transversal, va a ser la siguiente. R, vamos a copiar por aquí, R es igual a la densidad por la longitud entre la superficie. Esta vendría siendo la otra fórmula. ¿Verdad? Entonces, fíjense una cosa, porque usted dirá, profesor, pero aquí yo tengo dos tiempos. Tengo un tiempo de 1, que es de 2 segundos, y tengo un tiempo de 200. Eso es verdad. Al inicio del problema nos dicen que por la sección transversal del alambre pasan 5 coulombs en 2 segundos. Significa que esos 2 segundos lo vamos a utilizar para calcular la corriente. Es decir, I
va a ser igual a la carga entre el tiempo que 1. Si yo sustituyo aquí, mi carga vale 5 ¿qué? Coulomb. Entre el tiempo 1 que vale ¿qué? 2 segundos. 5 entre 2 es 2 ¿qué? 5 ¿qué? Amperes. Recordando que Coulomb sobre segundo son amperes. Entonces este me daría 2,5 amperes. Ahora fíjense, ya aquí calculé lo que es la intensidad de corriente. Ahora vamos a calcular la resistencia, que R en este caso vendría siendo lo que fue la resistividad, que es ρ, por L entre la superficie. Entonces, para calcular I, entonces para calcular L, vamos a sustituir aquí, ahí, la resistividad, ¿sí? Resistividad, 17 por 10 a la menos 3 ohmios por milímetro cuadrado entre metros por la longitud, que vale 50 metros, entre la superficie que es 1,6 milímetros. Vamos a hacer una aclaratoria aquí en las unidades, porque de pronto cualquiera pudiese estar pensando, oye, profesor, pero aquí yo veo unidades de milímetros, digo unidades de metros. Fíjate que la constante de resistividad es ohmio por milímetro cuadrado entre metros. Entonces quiere decir que la longitud aquí la voy a tener en metros, estos metros con estos metros se me vayan, y en la sección transversal la vamos a tener en milímetros, la área transversal para que se me vayan las unidades de milímetros. Acá me va a quedar solamente ohmios, y vamos a multiplicar, o vamos a decir 17 exponente menos 3 por 50 entre 1,6. Significa que este es, o nos va a dar aproximadamente 0,53 ohmios. Es decir, este me va a dar un R de 0,53 ohmios. Y aquí tendríamos el otro dato, ¿verdad? Que exige mi fórmula de calor, que es 0,24, intensidad de corriente por L, y este tiempo T, ¿verdad? Ese tiempo T va a ser el tiempo 2, porque posteriormente hice calcular el calor que se desprende a los 200 segundos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Mire, que yo voy a agarrar, ¿verdad? Y en la fórmula que me planteé, vamos a hacer platicado, aquí yo creo que se ve. Vamos a decir entonces que la carga, voy a tirar una estrellita, la carga no, el calor, por ejemplo, es 0,24 por intensidad de corriente, que la acaba de calcular, por la resistencia, que la acaba de calcular, por el tiempo 2, porque me están diciendo hasta 200 segundos. Cualquiera dirá, profesor, pero aquí en el problema inicialmente me dice que cuando T pasa, cuando pasa una carga de 5 coulombs dura 2 segundos, sí, pero es que vamos a cortar desde 0. Es de 0 hasta 2, hasta 200. Porque yo pudiese decir 200 menos 2, en realidad 198 segundos. No, es completo. Si no es en 300, entonces en 300 vamos a calcular el calor acá. ¿Ok? ¿Me siguen, verdad? Entonces, ahora muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y decir Q es igual a 0,24, la intensidad de corriente, en este caso, que es 2,5 amperios, elevado al cuadrado por 0,53 ohmios por el tiempo de 200 segundos. Fíjense que ese es el tiempo 2, para hacer la aclaratoria porque habían dos tiempos. Uno me permitió calcular lo que es la intensidad de corriente y el otro me permitió calcular la resistencia de todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar 0,24, lo vamos a multiplicar por 2,5, que lo vamos a elevar al cuadrado según la fórmula, y esto lo vamos a multiplicar por, aquí 0,53, por
0,53 por 200. Eso me da un calor de 159. Vamos a ver aquí el resultado. 159 calorías. Calorías o cal. También a veces le colocan simplemente lo que es cal, más nada, ¿no? Bien, yo quiero hacer un problema, unos problemitas que también van para el examen, donde se calcula la variación de resistencia con la temperatura. Vamos a hacer un problema, creo que eso también va, hay como que uno en el examen. Voy a borrar aquí, por esta parte, ¿sí? Voy a borrar esta partecita. Hacer el problema 6. ¿Qué? ¿Qué de tiempo tenemos? No vamos bien. Se le pasa el tiempo volando aquí. Problema 6. Problema número 6. ¿Verdad? El problema número 6 tiene que ver, y voy a colocar por acá la formulita, con lo que es variación de la resistencia con la temperatura. Pero voy a colocar aquí que este problema, antes de problema 6, voy a colocar aquí, para explicar, perdón, lo que es la variación de la resistencia, variación de la resistencia con la temperatura. ¿Ok? Vamos a ver lo que es la variación de la resistencia con la temperatura. Yo voy a colocar la fórmula para aprovechar el tiempo y poder hacer el ejercicio. Vamos a colocar por acá y voy a explicar cada partecita de ella. Pues, R2, ¿verdad? Va a ser igual a R1 por T1 más alfa por T2 menos T1, cierro, check. Fíjense que esa fórmula que está acá, vamos a definir cada uno de los términos para aplicar un problema. Estoy tratando de verlo de manera lo más específico posible, esta es la fórmula, y vamos a explicar qué significa cada uno de estos términos, ¿verdad? Entonces vamos a decir que T1, T1 es la temperatura inicial, es la temperatura inicial. Vamos a decir que T2, ¿verdad? Es la temperatura final. R1, R1 es la resistencia a la temperatura de 1. R2, ¿verdad? Es la resistencia a la temperatura de 2, correcto. Alfa va a ser, es el coeficiente de temperatura del conductor. Que se mide
en grados centígrados al menos 1. Y se mide en grados centígrados al menos 1. Fíjense que va a haber alguna tablita, por lo menos el cobre, a 20 grados tiene un alfa de 0,0093 menos grados centígrados. El mercurio a 20 grados tiene 0,00089 grados centígrados menos 1, y la plata a 20 grados tiene 0,0038 grados centígrados. ¿Ok? Eso de algunos materiales. ¿Ok? Voy a agarrar y vamos a hacer unos problemas para ilustrar más o menos la situación, ¿verdad? Y quiero hacer el siguiente. Lo voy a leer acá. Vamos a ver si por aquí ya hay otro que esté mejor. No, voy a hacer este. Voy a hacer este como ejemplo. Voy a borrar aquí. Borrar. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Voy a leer el ejercicio. Vamos a leer el ejercicio. Y este forma. Oye, dice un alambre de 16 grados tiene una resistencia de 16 ohms. Calcular qué resistencia tendrá a los 66 grados, sabiendo que el coeficiente de temperatura es de 28 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. ¿Ok? Entonces, oído acá. Vamos a hacer el problema 6. Vamos a sacar los datos. El sexto problema. Vamos a sacar los datos, que son los siguientes. Entonces, el tiempo 1, que es el tiempo inicial que tiene el alambre, es de 16 grados. Luego dice que tiene una resistencia a esta temperatura de 16 ohms. ¿Ok? Dice calcular qué resistencia tendrá cuando su temperatura haya descendido a 66 grados. Y teniendo un coeficiente de temperatura del conductor igual a 28 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. ¿Verdad? Vamos a aplicar el ejercicio o vamos a hacer el problemita. En realidad, pues este problema está muy sencillo, porque en este sentido solamente me están pidiendo que calcule cuál será, perdón, la resistencia cuando la temperatura haya alcanzado 66 grados centígrados. Claramente aquí me dice calcular la resistencia cuando tiene una temperatura de ¿qué? De 66 grados centígrados, ¿no? Bueno, para darle solución al problema, nos vamos a basar en la fórmula de variación de la temperatura, de la variación de la resistencia, perdón, con respecto a la temperatura. Entonces, fíjense, vamos a partir de lo siguiente, para darle solución al problema. Para darle solución al problema, yo voy a partir de la fórmula, voy a escribir aquí, R2 va a ser igual a R1 por cheque, 1 más alfa por un tiempo 2 menos un tiempo ¿qué? 1, ¿cierto? Aquí vamos a sustituir, fíjate, como tenemos todos los datos, voy a decir que la resistencia 2, cuando alcanzó la temperatura de 66 grados, va a ser igual a 16 ohmios por 1 más 28 por 10 a la menos 4
grados a la menos 1. Y la temperatura 2 sería la menos 1. Y la temperatura 2 va a ser 66 grados menos 16 grados. Cierro y cierro, cierro, paréntesis, cierro corchete. Bueno, nosotros vamos a agarrar, ¿verdad? Y fíjense, yo pudiese acá, para que usted vea la simplificación de las unidades, ¿no? Pudiese escribir que R2 es igual a 16 ohmios, ¿verdad? ¿Verdad? Por 1 más 28 por 10 a la menos 4. Esto lo puedo escribir como 1 sobre el lado que centígrado. Sencillamente, recordando una ley de la potenciación, cuando yo tenga cualquier número, ¿verdad? Elevado o negativo, lo puedo escribir como a la n positivo, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta diferencia, ¿no? En la calculadora. 66 menos 16 nos da 50, creo. 50. Entonces, aquí nos va a quedar por 50. Y aquí nos da paréntesis grados centígrados. Estamos en el cheque. Entonces, esto es lo que está en el paréntesis. Estos grados por estos grados centígrados por estos se me van, ¿no? Entonces, acá me va a quedar que R2 va a ser 16 ohmios, ¿verdad? Y aquí vamos a sumar, ahí lo podemos hacer en una calculadora completamente, 1 más 28 exponente menos 4. 28 por 10, 1 más 28 por 10 a la menos 4 por 50. Esto nos da tanto como 1,14, ¿verdad? Y no me da sin dimensiones. Ahora yo puedo multiplicar aquí 16 por 1,14. Esto me da tanto como 18,24, ¿qué? Ohmios, ¿no? Entonces, fíjate que este material, que no dice, simplemente creo que dice que es un conductor, no es una lámpara, ¿no? Cuando aumenta su temperatura, también aumenta su resistencia al paso de la corriente. ¿Lo ves? Entonces, no es tan difícil trabajar este tipo de, ¿qué? De ejercicio. Vamos a ver si hacemos uno más complejo. Vamos a hacer aquí en la tarea hay uno. De pronto podamos trabajar de manera más bonita. Aquí vamos a hacer uno, no de esto, porque bueno, de pronto yo voy a colocar aquí un pequeño ejemplo, de pronto para que vean una cosa, antes de hacerle que vamos a hacer de cierre, voy a borrar acá, voy a borrar esta parte, ya todo lo claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si el problema, ¿no? Me dan esto, me dan ahora acá como dato la resistencia 2, me dicen que 18,24 ohmios, y me piden que cuál es la temperatura 2. ¿Ok? ¿Qué pasaría si en ese problema, en vez de planteárnoslo de esa forma, ¿no? Son, ¿no? ¿Qué pasaría si el problema me dicen un conductor o una lámpara que inicialmente a una temperatura ¿de qué? De 16 grados, ¿verdad? Tiene la resistencia de 16 ohmios, y cuando aumenta la temperatura que se desconoce, alcanza una resistencia de 18,4 ohmios, sabiendo que el coeficiente de temperatura de ese conductor es 28 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, vamos a ver qué solución le damos. Entonces,
nos tenemos que plantear, en este caso, colocar la fórmula que me relaciona la relación de resistencia con la temperatura, que para efectos de este problema es R2 es igual a R1 por 1 más alfa por temperatura 2 menos temperatura ¿qué? 1. En este sentido, nosotros vamos a fijar aquí a la temperatura 2, porque me están pidiendo que ahora el conductor alcanza una resistencia de 18,24 y cuál sería la temperatura que tiene en ese momento el alambre. Entonces vamos a hacer un despegue. Yo comienzo, este que está multiplicando, lo paso ¿qué? A dividir. ¿Verdad? Sería R2 por entre un R1. Igual a quién? A 1 más alfa por T2 menos T1. ¿Verdad? El objetivo aquí sigue siendo despegar a quién? Al T2. Entonces yo voy a decir que este que está positivo lo paso para acá negativo, va a ser R2 menos quién? R2 entre R1 menos 1 es igual a alfa por T2 menos temperatura 1. Luego, este que está multiplicando este alfa lo paso ¿qué? A dividir, siendo que R2 entre R1 menos 1 entre alfa es igual a T2 menos T1. Luego que tenemos esto, despejo a quién? A la T2, diciendo esto. Entonces vendría siendo este lado R2 entre R1 menos 1 entre alfa más T1 igual a quién? A T2. Entonces T2 es igual a, aquí vamos a escribir R2 entre R1 menos 1 entre alfa más temperatura 1. Y aquí lo que vamos a hacer es sustituir y decir T2, ¿cuánto vale R2? 18,24 ohmios entre R1, que es 16 ohmios menos 1. Fíjate que el coeficiente de temperatura sigue siendo el mismo 28. Bueno, pensaba, entonces, 28 por 10 a la menos 4 centígrados a la menos 1, más la temperatura de inicio, que es 16 grados, ¿no? Vamos a resolver, fíjate que esto va a simplificar ohmios con ohmios, se me va, esto me va a dar un número, y esto aquí sería centígrado a menos 1, lo puedo escribir como 1 sobre centígrado. Como aquí no me van a quedar dimensiones, 1 sobre centígrado, me da centígrado. ¿Ya? Entonces, al sacar esta operación, me va a quedar, ¿no? Fíjense, aquí no me quedan dimensiones, de hecho, 34. Dice, obvio, con obvio se me va a tomar un número. Va a quedar 1 sobre 1 sobre 1 sobre grados centígrados. Y con la 6 me va a quedar, ¿qué? Grados centígrados. Entonces, este me va a quedar 18, ¿no? 18,24 entre 16 menos 1, ¿verdad? Y eso lo vamos a dividir entre, vamos a hacer aquí, 18,24 entre 16. Le vamos a restar menos 1 y eso lo vamos a dividir entre 28 exponente menos 4. Fíjense que me va a quedar algo así. Aquí se logra verlo. ¿Sí? Esto me da 50. T2, esto me da 50. Aquí me queda 1 entre 1 entre 1 entre grados centígrados. 1 grado de C más 16 grados. O sea, aquí me va a quedar que T2 vale 50 grados centígrados más 16 grados. Entonces T2 me va a dar 66 grados centígrados. ¿Ok?
Entonces, bueno, muchachos, por la cuestión tiempo, disculpen que comenzamos 10 minuticos, pero bueno, estamos respondiendo los 10 minuticos, porque esta hora está pegada un poquito al almuerzo, pues se me demoró un poquito y llegué 5 minuticos acá a la universidad con demora y pues arrancamos a esa hora, pero ya terminamos, digamos, de retroalimentar, González, que está por ahí conectado, de retroalimentar lo que va para la tercera unidad, que es corriente eléctrica, mano circuito, que también pueden chequear los videos que ya están montados, más esta clase. González tuvo la dicha de verla hoy en vivo, acá, en directo, y bueno, que la puedo volver a ver en diferido sin detalles. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más que restarles el mayor de los éxitos. Ya corregí la segunda evaluación, disculpen no les he subido la nota, porque tengo varias materias, acá en ingeniería, en industrial y en sistema, y pues tengo que vaciar esa información tanto a la plataforma como a la zona del profesor para que ustedes se les refleje en la zona del estudiante. Sin más que hacer referencia, se les pide a ustedes, su profesor Pedro Sánchez. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.